Hoy escucharás 3 relatos reales que te helarán la sangre. Mi madre fue poseída y sobrevivió para contarlo. El vecino que murió, pero seguía llamando, y la noche que dormí en la silla de un suicida. Recuerda, lo que se va, a veces regresa. Relato 1. Mi madre fue poseída y sobrevivió para contarlo. Buenas noches, Dark. Me llamo Enric. Soy de un pequeño pueblo de Galicia llamado Mondoñedo. Antes de comenzar, quiero pedirles a todos que se suscriban al canal, den like al video y compartan esta historia si alguna vez han sentido que algo imposible se ha cruzado en su vida. Lo que voy a contar hoy cambiará la forma en que ves el mundo. No importa en qué creas, después de escuchar esto, empezarás a dudar de la realidad. Porque lo que viví con mi madre no fue una alucinación, no fue un episodio psicológico, fue una posesión, una verdadera batalla contra algo que no pertenecía a este plano. Todo comenzó en el otoño de 2011. Mi padre había muerto hacía ya 2 años y mi madre, Teresa, vivía sola en la vieja casa de piedra que había pertenecido a nuestros abuelos. Una vivienda antigua, con paredes gruesas, techos de madera crujiente y un sótano donde nadie bajaba desde hacía décadas. La casa estaba en las afueras, rodeada de niebla casi constante, como si el tiempo mismo se hubiese detenido allí. Al principio, los cambios en mi madre fueron sutiles. Ella era una mujer fuerte, creyente, muy devota. Iba a misa todos los domingos y encendía velas por papá cada noche. Pero una tarde cuando fui a visitarla, la encontré sentada en el suelo del salón, murmurando algo en un idioma que no reconocí. Pensé que estaba rezando, pero sus palabras eran guturales, roncas, como si otra garganta hablase por la suya. Tenía la mirada perdida y su cuerpo se balanceaba de un lado a otro, como si siguiera un ritmo que solo ella escuchaba. La llamé, mamá. Ella no respondió. No se inmutó. Cuando me acerqué y le toqué el hombro, su reacción fue violenta. Me empujó con una fuerza que no era suya. Mi madre era delgada, frágil incluso. Aquel empujón me tiró al suelo y me golpeé la espalda con la esquina de la mesa. Esa fue la primera vez que sentí miedo. Pero no fue el miedo normal, el que se siente cuando crees que alguien puede hacerte daño. Fue algo más profundo, ancestral, como si algo invisible se hubiera filtrado en la casa y yo ya no estuviera solo con mi madre, sino con algo más. Algo que me observaba desde las sombras. En los días siguientes, las cosas empeoraron. Teresa hablaba cada vez menos, y cuando lo hacía, sus frases no tenían sentido. Decía cosas como, «Él viene por las escaleras», o «La sangre huele dulce esta noche». Dormía en el suelo, bajo las ventanas cerradas, como si temiera algo del exterior. Una noche encontré crucifijos rotos esparcidos por el pasillo, y en la cocina, los cuchillos estaban clavados en la pared formando una especie de símbolo que me erizó la piel. Intenté llevarla al médico, pero ella se negaba, gritaba, chillaba como un animal. Decía que los médicos eran enviados del demonio, que querían arrancarle el alma. Yo estaba desesperado. Contacté con un sacerdote de la zona, el padre Aurelio, que había trabajado muchos años en comunidades rurales y tenía fama de ser poco ortodoxo, pero eficaz. Cuando lo traje a casa, lo primero que hizo fue quedarse en silencio frente a ella. La miró con intensidad, como si intentara descifrar lo que había detrás de sus ojos. Después, me pidió que la dejara sola con él durante 1 hora. Desde la puerta, escuché cosas que no deberían existir en este mundo. Golpes, gritos, risas que no eran de mi madre. Risas masculinas, roncas, profundas, que provenían del cuerpo de una mujer de 67 años. Escuché al padre Aurelio rezar en latín, invocar santos, gritar con desesperación. Y luego, un silencio abrupto. Cuando abrí la puerta, él estaba tirado en el suelo. Mi madre estaba de pie sobre él, con la cabeza inclinada hacia atrás, los ojos completamente negros. No negros como los de una pupila dilatada, no, negros como la nada, como un abismo que me succionó en cuanto me miró. Ese fue el día en que dejé de dudar. Lo que habitaba en mi madre no era humano, y yo, su hijo, tendría que enfrentarme a ello. Esa noche, después de que el padre Aurelio cayera inconsciente,
Supe que lo que había en mi madre no solo era real, sino poderoso. Lo ayudé a levantarse, y aunque apenas podía hablar, sus palabras fueron claras. No está sola, hay más de uno dentro de ella. Yo no entendía lo que eso significaba. ¿Cómo que más de uno? ¿Acaso era una forma de decir que tenía un desorden mental? Pero en sus ojos vi el miedo. No era un miedo clínico, era un miedo espiritual. Uno que solo puede sentir alguien que ha visto lo que no debe ser visto. Esa madrugada no dormí. Me quedé en el salón, con la luz tenue de una lámpara de aceite, observando la puerta del cuarto donde mi madre dormía. El padre Aurelio se fue al amanecer, dejándome un frasquito con agua bendita y un pequeño crucifijo de madera que parecía tallado a mano. Me pidió que lo pusiera debajo de la almohada de mamá, pero no tuve el valor de entrar en su habitación. Los días siguientes fueron una mezcla de terror y desesperación. Mi madre empezó a tener episodios más violentos. Una tarde encontré los espejos del baño cubiertos con toallas, y cuando los quité, vi que estaban rayados con palabras que no entendía. Símbolos en forma de espiral, letras invertidas, signos antiguos. Esa misma noche, ella me llamó por mi nombre, pero no con su voz. Era otra voz, grave, burlona, casi masculina, pero modulada como un eco, como si viniera de dentro de una caverna. Me dijo: «Enric, ya no queda espacio para ti aquí». Intenté comunicarme con mis hermanos, pero ellos no querían saber nada. Creían que mamá estaba enferma y que yo exageraba. Solo mi vecina, Antía, una mujer mayor que había sido amiga de la familia por años, comenzó a visitarnos con más frecuencia. Me contó que la abuela de mamá había sido curandera y que en nuestra familia había puertas que se habían abierto hace mucho tiempo y nunca se cerraron del todo. Un día, revisando el desván, encontré una vieja caja de madera con fotografías antiguas, cartas y un diario escrito a mano, firmado por una tal Euxía, el mismo nombre de la madre de mi abuela. En el diario había pasajes donde hablaba de invocaciones fallidas, de espíritus errantes y de la promesa que no debía romperse. Todo era confuso. ¿Por qué mi madre tenía esto escondido? ¿Por qué nadie me había contado esta parte de nuestra historia? Volví al padre Aurelio, suplicándole que hiciera algo. Él aceptó volver, pero esta vez no lo haría solo. Llegó con otro hombre, de unos 50 años, de cabello largo y barba blanca. No llevaba sotana, vestía de negro, con un pequeño bolso de cuero al hombro. Se llamaba Elías, y según Aurelio, era un exorcista laico. Alguien que operaba fuera de la iglesia, pero con permiso tácito de ciertos círculos. Esa noche prepararon el comedor como si fuera un altar. Pusieron velas en las esquinas, un cuenco de sal en el centro y un espejo redondo apoyado sobre una silla. Me pidieron que no interviniera pasara lo que pasara. A las 23:47, mi madre bajó del segundo piso. No caminaba, deslizaba los pies por el suelo, como si no quisiera que se escucharan sus pasos. Su rostro estaba relajado, demasiado. Sus labios sonreían, pero sus ojos seguían siendo pozos sin fin. Elías la miró en silencio, y ella habló antes que él dijera una sola palabra. «¿Así que tú eres el que quiere jugar conmigo?», lo dijo con voz profunda, masculina, retumbante, nada parecida a la de mamá. Elías sonrió con serenidad y comenzó a recitar en voz baja. No reconocí el idioma, pero las palabras hacían que el ambiente se pusiera más frío. Las velas parpadearon. El reloj del comedor se detuvo exactamente a medianoche. Mamá se rió, una carcajada que hizo temblar los vidrios de las ventanas. Entonces comenzó a hablar en varios idiomas. Latín, alemán, algo que parecía árabe antiguo. Insultaba, gritaba, escupía. Sus brazos se contorsionaban, su cuerpo se arqueaba de formas imposibles. Y en un momento, miró el espejo y se detuvo. Todos guardamos silencio. «Ese no soy yo», dijo ella con su voz. Miramos el espejo. Lo que se reflejaba allí no era su rostro. El reflejo en el espejo no era humano. Al principio pensé que estaba alucinando, que mi mente me jugaba una mala pasada por el miedo acumulado, pero no era así. Todos en esa sala lo vimos.
El rostro reflejado no era el de mi madre. Tenía sus rasgos, sí, pero distorsionados, como si alguien hubiese tomado su imagen y la hubiese modificado con crueldad. Los ojos eran completamente blancos, sin iris, sin pupilas. Su boca se extendía más allá de lo normal, con una sonrisa antinatural, y la piel, oscura y cuarteada como tierra seca. Elías mantuvo la calma. Se acercó al espejo y comenzó a recitar con más fuerza. El padre Aurelio sostenía el cuenco de sal entre las manos temblorosas. Yo estaba paralizado. Mi madre, o lo que fuera que estaba dentro de ella, se estremecía. Su cuerpo temblaba como si algo invisible la sacudiera. Comenzó a sangrar por la nariz, luego por los oídos. «No puedes sacarme», gritó la voz grave. «Ella me invitó». Esa frase me heló la sangre. ¿Invitó? ¿Cómo podía mi madre haber invitado algo así? Elías no respondió. Siguió con el ritual. En un momento, la figura reflejada en el espejo comenzó a distorsionarse aún más, como si no pudiera mantener la forma. Sus contornos se disolvieron como humo negro, y un chillido agudo llenó la habitación. Mamá gritó, cayó al suelo, convulsionando. Todo ocurrió en cuestión de segundos, pero se sintió eterno. Cuando todo terminó, el espejo se rompió por sí solo. Mi madre quedó inmóvil, desmayada, y el silencio que quedó fue más aterrador que los gritos. Elías respiraba con dificultad. Dijo que no era un caso común, que aquella entidad no había poseído a mi madre por error ni por oportunidad, sino por derecho. Esa palabra volvió a aparecer. Derecho. No pude dormir esa noche. Me senté junto a la cama de mamá, quien permanecía inconsciente. Revisé otra vez el diario de Euxía. Encontré una página que no había leído con atención antes. Hablaba de un pacto de sangre, hecho en 1912, en el mismo terreno donde ahora se alzaba nuestra casa. Un pacto con una entidad del bosque que ofrecía salud y protección a cambio de un cuerpo cada 3 generaciones. 3 generaciones, Euxía, luego mi abuela, luego mi madre. ¿Era posible que todo estuviera conectado? ¿Que nuestra familia estuviera marcada desde hacía más de un siglo? ¿Que mi madre estuviera pagando por algo que ni siquiera ella sabía? Al día siguiente, mamá despertó. Tenía los ojos normales. Su voz era débil, pero suya. Me miró, confundida, y preguntó qué había pasado. No recordaba nada. Ni los insultos, ni las contorsiones, ni siquiera al padre Aurelio. Pero lo peor fue cuando miró el espejo roto sobre la silla y, sin saber por qué, comenzó a llorar. Lágrimas silenciosas, como si en el fondo de su alma aún quedara un rastro de lo que había estado allí. Elías nos advirtió que aquello no había terminado. La expulsión fue parcial. Dijo que la entidad había sido debilitada, pero no destruida, que aún podía encontrar caminos de regreso. Nos dio instrucciones. Mantener velas blancas encendidas por 33 noches, no permitir espejos en la casa y evitar que mi madre durmiera sola. Durante semanas, todo pareció calmarse. Pero una noche, mientras revisaba fotos familiares antiguas, encontré una en la que aparecía mi madre de joven, abrazada a su abuela, y detrás de ellas, en la ventana de la casa, una figura oscura, borrosa, con ojos completamente blancos. Era la misma figura que habíamos visto en el espejo. Desde que vi esa figura en la fotografía, mi percepción cambió por completo. Ya no era solo un testigo pasivo. Entendí que esto venía de mucho antes. Mi madre había sido la víctima más reciente, pero no la primera. Aquella entidad había estado rondando a nuestra familia por generaciones, esperando pacientemente su turno. Me obsesioné con las cartas del diario. Empecé a visitar el archivo municipal de Mondoñedo, buscando referencias sobre Euxía, sobre su madre, sobre los habitantes originales de la zona. Descubrí que la casa de mis abuelos había sido construida sobre lo que en 1850 era un antiguo enclave celta, un bosque sagrado donde se realizaban rituales paganos. Se decía que allí habitaban los que no mueren, seres que no eran ni espíritus ni demonios, sino algo en medio. Seres antiguos, a los que se les ofrecían cuerpos como vínculo con este mundo. La palabra hóspede
Apareció varias veces, no en gallego, sino en textos antiguos latinizados. Un hóspede no poseía, residía, y una vez aceptado, formaba parte del linaje. Era como un parásito espiritual, o un legado maldito. Una noche, encontré a mi madre en el desván. Estaba de pie frente a una ventana cerrada, murmurando una canción infantil. Cuando le hablé, no respondió. Me acerqué y le toqué el hombro. Giró lentamente y vi que sus ojos estaban completamente en blanco otra vez. Pero esta vez no gritó, no se retorció. Sonrió. Enric, ya no luches. Estoy mejor así. Aquello me destruyó. Esa noche, mientras ella dormía, fui a ver al padre Aurelio. Le conté todo lo que había descubierto. Me dijo que Elías ya no estaba en Galicia, que había desaparecido 2 semanas atrás mientras investigaba otro caso en Lugo. Su coche apareció abandonado en un cruce de caminos con símbolos grabados en el capó. Aurelio me advirtió: debes irte de esa casa. Ese lugar está marcado, igual que tu madre. Pero no podía dejarla. Era mi madre. No iba a permitir que esa cosa la consumiera sin luchar. Al día siguiente tomé una decisión desesperada. Bajé al sótano. Era un lugar húmedo, oscuro, con escalones de piedra desgastados. Olía a tierra mojada y a algo más. Moho antiguo, quizás sangre seca. Llevaba una linterna y una vela bendita. Y en el fondo del sótano encontré lo que no debía encontrar. Había un círculo de piedra tallado en el suelo, cubierto con símbolos similares a los del diario. Había restos de cera negra, huesos de animales y un altar improvisado con objetos antiguos, medallas, mechones de cabello y una foto de mi madre cuando era niña, con una cruz invertida dibujada encima. No entendía cómo nadie había visto eso antes, cómo había permanecido oculto tanto tiempo. Pero en el momento en que pisé ese círculo, algo cambió. Una ráfaga de aire gélido me empujó hacia atrás. Las luces de la linterna parpadearon y la vela se apagó. Y entonces escuché la voz, no en mis oídos, sino en mi mente. Ahora te conozco, Enric. Tú también me abrirás la puerta. Subí corriendo, desesperado. Mi madre estaba en el salón, de pie, con los brazos extendidos hacia el techo, susurrando frases en un idioma imposible. Las paredes temblaban. Los cuadros cayeron al suelo y un espejo del pasillo estalló sin razón. Corrí hacia ella. La abracé con fuerza, llorando, suplicándole que luchara, que me recordara, que no dejara que esa cosa ganara. Entonces, por un instante, su cuerpo se relajó. Me miró. Vi a mi madre, a la verdadera. Con lágrimas en los ojos me dijo: no dejes que vuelva, no otra vez. Y se desmayó. Después de aquel colapso, llevé a mi madre al hospital comarcal de Burela. Allí, los médicos no encontraron nada clínico anormal. Los análisis salieron normales, sus signos vitales eran estables, y aunque presentaba una fuerte fatiga, no había secuelas físicas visibles. Dijeron que probablemente era estrés o una crisis disociativa. Pero yo sabía la verdad. Y lo peor es que ella también. Durante semanas permaneció en reposo, con un estado emocional muy frágil. Apenas hablaba. A veces murmuraba cosas como: ya no está, o se ha ido por ahora. Vivíamos con miedo constante a que volviera. Una tarde de lluvia, Antía vino a visitarnos. Se sentó con mamá en la cocina, como solían hacer en otros tiempos, tomando infusiones de hierbas. Cuando salía a atender una llamada, escuché que le preguntó en voz baja: ¿lo viste? ¿Viste lo que hay detrás del espejo? Mi madre guardó silencio un largo momento, y luego asintió. Ese gesto lo dijo todo. Antía entonces me llamó y me entregó una bolsa de tela. Dentro había sal negra, una piedra con símbolos tallados y una pequeña cruz de hueso. Me dijo que lo escondiera en la habitación de mi madre, debajo de las tablas del suelo, y que no permitiera que se rompieran los rituales de protección, aunque parecieran absurdos. Ella sabía más de lo que decía, pero nunca me lo confesó del todo. Días después, mamá pareció mejorar. Recuperó parte de su energía. Incluso sonrió cuando vio a sus nietos por videollamada. Empezó a bordar de nuevo, a
a cocinar sus platos típicos y a salir al jardín por las tardes. Quería creer que todo había quedado atrás, pero una noche, mientras organizaba las cajas del desván, encontré algo que heló mi sangre. Dentro de una caja que no recordaba haber visto jamás, había una grabadora antigua. Al reproducirla, escuché una voz femenina. Era mi madre, susurrando oraciones rotas, nombres en otros idiomas, y luego, la misma voz gutural que había escuchado durante el exorcismo. «Ahora somos uno», decía la voz. Ella me invitó, y tú serás el siguiente. Apagué la grabadora temblando. Mi cuerpo entero sudaba frío. Fui corriendo a verla. Estaba sentada en el jardín, bajo la luna llena, tarareando la misma canción infantil que había repetido semanas atrás en el desván. Al verme, sonrió. «¿Qué ocurre, Enrique? ¿No crees que esta noche está hermosa?» Sus ojos eran los de siempre, pero algo dentro de mí supo que ya no era ella, o no completamente. Me senté frente a ella. Permanecimos en silencio por un buen rato. Luego me dijo algo que nunca olvidaré. «Hay cosas que no puedes deshacer. Algunas puertas cuando se abren ya no se cierran. Solo aprendes a vivir con lo que atraviesa». Desde ese día nunca más volvió a hablar del tema. Y yo no volví a encontrar esa grabadora. Juraría que la escondí en un cajón con llave, pero desapareció, como si nunca hubiera existido. Y ahora te digo lo que vi. La noche del ritual, mientras mi madre se convulsionaba, mientras el espejo estallaba y el mundo parecía derrumbarse, hubo un segundo, uno solo, en el que la oscuridad en la habitación se materializó. Una figura se formó detrás de ella, alta, delgada, sin rostro. Me miró, no con ojos, sino con presencia. Y en ese instante entendí que no era solo un espíritu, era algo mucho más antiguo, algo que había estado esperando su momento, que había observado a nuestra familia por generaciones, y que había decidido que ahora era mi turno. Desde entonces, todas las noches antes de dormir, siento que alguien me observa desde el reflejo de la ventana, y he dejado de tener espejos en casa. Gracias por escuchar mi historia, Dark. Al contar esto, algo dentro de mí se libera, pero algo también se acerca. Los hospitales pueden curar el cuerpo, pero las casas viejas guardan las heridas del alma. Buenas noches. Relato 2. El vecino que murió, pero seguía llamando. Buenas noches, Dark. Gracias por abrir este espacio para que podamos contar lo que muchos prefieren olvidar o negar. Me llamo Fernando, soy de Zaragoza, y lo que contaré esta noche hará que pienses dos veces antes de ignorar los sonidos en la oscuridad. Si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora. Deja tu like y comparte esta historia, porque lo que viví cambiará tu forma de entender la muerte y lo que viene después. Vivía en un edificio antiguo, de esos que se construyeron en los años 50 con techos altos, escaleras de mármol desgastado y paredes tan finas que podías escuchar las conversaciones del vecino sin mucho esfuerzo. Era un barrio tranquilo, envejecido, donde la mayoría de los residentes eran personas mayores. La mayoría ya había vivido allí por décadas, como Don Elías. Don Elías vivía en el piso de arriba, justo en el 3B. Un hombre reservado, de rostro severo y movimientos lentos. Siempre llevaba una boina gris y usaba bastón, aunque sus pasos no eran tan torpes como aparentaban. No hablaba mucho, pero todos sabíamos que era viudo y que su hijo vivía lejos, en Alemania. A veces se escuchaba su viejo tocadiscos sonando tangos o música clásica, siempre a bajo volumen. Mi relación con él no era más que un saludo cordial en las escaleras y algún cruce ocasional cuando recogíamos el correo. Sin embargo, una noche todo cambió. Era enero. Hacía un frío de esos que se sienten en los huesos. Me encontraba en mi sofá, viendo televisión, cuando oí 3 golpes secos en el techo. Pensé que Don Elías habría dejado caer algo. No le di importancia. Pero luego, esos golpes se repitieron, exactamente a la misma hora, durante 3 noches consecutivas. 3 golpes, silencio. 3 golpes, más silencio. Al cuarto día, subí para preguntar si todo estaba bien. Toqué la puerta del 30B, pero nadie respondió.
Me acerqué a la puerta del vecino de enfrente, un hombre llamado Lorenzo. Él salió y con un rostro pálido me dijo: ¿No te enteraste? Don Elías falleció el lunes. Lo encontraron muerto en su sillón. Llamaron al hijo y ayer se llevaron el cuerpo. Me quedé helado. ¿Cómo era posible? El lunes era el mismo día que comenzaron los golpes. Bajé a mi piso, con esa sensación pegajosa en la espalda. Traté de convencerme de que todo era coincidencia. Pero esa noche, algo más ocurrió. Eran las 2:43 de la madrugada. Lo recuerdo porque miré el reloj digital de la sala cuando me despertó un timbre. El timbre de mi puerta. 3 timbrazos. Fui hasta la mirilla y no vi a nadie. Abrí, solo para encontrar el pasillo vacío y un frío extraño colándose desde la escalera. Pensé que quizás alguien estaba bromeando. Pero lo que encontré frente a mi puerta me congeló el alma. Una carta. Un sobre amarillento, cerrado, con mi nombre escrito a mano con una caligrafía temblorosa. Era la letra de don Elías. No abrí la carta esa noche. Mis manos temblaban y mi estómago se revolvía. Dejé el sobre la mesa y me encerré en mi habitación, decidido a ignorarlo. Pero al día siguiente, el timbre volvió a sonar. 3 veces. Otra vez a las 2:43. Y no fue la última vez que lo hizo. Esa segunda noche no dormí. Me quedé observando el sobre durante horas, como si pudiera abrirse solo. Finalmente, con los primeros rayos del sol colándose por las persianas, reuní valor. Lo abrí. Dentro había una hoja amarilla doblada con precisión. El texto estaba escrito en una caligrafía antigua, y aunque la tinta estaba desvaída, era legible. Decía: Fernando, no abras la puerta si escuchas que llamo. No soy yo, nunca seré yo. Si me respondes, estarás invitándolo a entrar. Y una vez dentro, ya no se irá. No firmaba. Pero no hacía falta. Era la letra de don Elías. El contenido me dejó paralizado. ¿Era una broma macabra? ¿Una coincidencia enfermiza? ¿Cómo podía saber lo que estaba ocurriendo? Quise pensar que alguien, quizás su hijo, había dejado la carta por error. Pero al revisar con el portero del edificio, me confirmó que nadie más había subido desde que la funeraria se llevó el cuerpo. De hecho, el departamento 3B estaba vacío y sellado. Nadie tenía acceso. Esa noche, a la misma hora, 2:43, el timbre sonó de nuevo, 3 veces. No me acerqué. Me quedé paralizado en el pasillo, sin aliento. Escuché pasos arrastrándose en el otro lado de la puerta, como si alguien se moviera lentamente, rozando los pies contra el suelo. Luego, silencio. Y entonces, un sonido gutural, como una respiración pesada y ronca, muy cerca del marco de la puerta. No dormí. Apenas amaneció, subí al 3er piso decidido a terminar con aquello. Toqué la puerta del 3B, aunque sabía que no recibiría respuesta. Pero esta vez, la puerta estaba entreabierta. Me costó reunir el coraje, pero entré. El aire estaba helado, cargado con un olor rancio, mezcla de moho y algo más. Algo que no quiero identificar. Todo seguía igual, como si don Elías aún viviera allí. El tocadiscos seguía en su lugar, los cuadros torcidos, las cortinas cerradas. Pero lo peor estaba en la sala. En la butaca donde lo encontraron muerto, había algo. Una figura. No era humana. Era una masa oscura, encorvada, como si estuviera hecha de humo denso. No tenía rostro, pero sentí que me observaba. Retrocedí. Di un paso, luego otro, y la cosa se desvaneció en el aire, como absorbida por la pared. Salí corriendo, con el corazón latiendo como un tambor. Bajé hasta mi departamento y cerré todas las puertas. Aún temblaba cuando me di cuenta de que algo había cambiado. El sobre, el que había abierto y dejado en la mesa, había desaparecido. En su lugar había otro. Mismo color, misma caligrafía. Pero esta vez no decía mi nombre. Decía Lorenzo. Era el nombre del vecino del 13A, el que vivía frente al apartamento de don Elías. Esa misma noche bajaron una camilla por las escaleras. El cuerpo de Lorenzo, muerto por un infarto, según dijeron. Pero yo sé que no fue eso, porque antes de morir él también recibió una carta. Una que no abrió a tiempo. La muerte de Lorenzo estremeció a todo el edificio. Aunque muchos pensaban que fue simplemente un paro cardíaco, yo sabía, lo sentía.
que había algo más. Algo que venía desde el piso de arriba. Algo que se estaba alimentando de nosotros. Que nos estaba eligiendo. Durante varios días no pude dormir. Vivía pendiente de cada sonido en el pasillo, de cada crujido de la madera, de cada sombra proyectada por las farolas del exterior. Aún con todas las luces encendidas, la oscuridad se filtraba, como si el edificio entero se hubiera convertido en una boca hambrienta, dispuesta a tragarme. Pasaron 5 noches sin que nada extraño ocurriera. Casi llegué a convencerme de que aquello había terminado, que todo había sido fruto del miedo y la sugestión. Hasta que una madrugada, a las 2:43 en punto, la casa tembló. No fue un temblor natural. Las paredes crujieron, las lámparas parpadearon y una ráfaga de aire helado recorrió cada rincón del piso. El timbre no sonó. Esta vez fue algo peor. Se escuchó una voz, desde el pasillo, susurrando mi nombre con una cadencia lenta, como un canto funesto. Fer-nan-do. Me paralicé. La voz era áspera, como si viniera desde una garganta llena de cenizas. Me acerqué a la puerta, lentamente, con el corazón golpeándome el pecho. Me asomé por la mirilla, y vi algo que aún me persigue. Había una figura parada frente a mi puerta. Era alta, encorvada, vestía una bata de hospital manchada, y en lugar de rostro, tenía un hueco negro, como si alguien le hubiera arrancado la cara. No respiraba, no se movía, solo estaba ahí. Retrocedí lentamente, conteniendo el aliento. Me encerré en el baño y dejé correr el agua para no escuchar nada más. Pasaron horas antes de atreverme a salir. A la mañana siguiente, fui directo con el portero. Le conté todo. No me importaba parecer loco. Necesitaba ayuda. Pero lo que me dijo me dejó sin palabras. Don Elías tenía un hermano gemelo. Murió en ese departamento hace más de 30 años. Nadie lo menciona porque fue un caso terrible. Estaba enfermo, mentalmente muy mal. Decía que escuchaba voces y veía sombras. Lo encontraron sentado en una silla, con los ojos arrancados. Se los había quitado él mismo. Nadie me había dicho eso antes. Nadie hablaba de eso. Pero ahora todo tenía sentido. La carta, las apariciones, los susurros. Volví a casa esa tarde con una sola idea: quemar cualquier objeto que tuviera relación con don Elías. Revisé el departamento buscando algo que me hubiera pasado desapercibido. Fue entonces cuando descubrí un compartimento oculto detrás del ropero, un espacio reducido, oscuro, y allí encontré una caja metálica, oxidada, con símbolos tallados a mano. Dentro había recortes de periódicos, fotografías rotas y, lo peor, cartas. Decenas de cartas escritas con la misma caligrafía temblorosa, dirigidas a distintos nombres. Algunas estaban abiertas, otras aún cerradas. Todas tenían una fecha escrita con tinta roja: 2:43 AM. Me quedé mirando esas cartas durante horas. Había algo en ellas, algo más que papel y tinta. Cada sobre parecía emanar una presencia, una vibración, una advertencia. Intenté leer algunas, pero la mayoría no tenía sentido. Frases sueltas, nombres tachados, dibujos extraños como símbolos que se repetían una y otra vez. En una de ellas, reconocí un nombre: Clara R. Era la inquilina anterior de mi piso, que desapareció hace años sin dejar rastro. Sentí un escalofrío que me recorrió la columna. El sobre estaba sellado. Nunca lo había abierto. Nadie lo había hecho. Quemé todo, sin pensarlo. En el patio trasero, encendí un cubo metálico y arrojé carta por carta dentro del fuego. Los recortes, las fotos, la caja, todo. Las llamas ardían altas, como si lo que contenían se resistiera a morir. Esa noche, el silencio fue total. Por primera vez en semanas, no hubo golpes, ni voces, ni timbrazos. Dormí con la sensación de haber cerrado un ciclo, aunque en el fondo, algo no terminaba de encajar. Al amanecer, encontré en mi buzón una carta, sin remitente, sin sello, solo una palabra escrita en rojo: gracias. La tiré, convencido de que ya todo había terminado. Me mudé del edificio semanas después. No le conté a nadie lo que ocurrió realmente.
Me costó años recuperar el sueño. Pero hace poco me encontré con una vieja vecina. Charlamos brevemente hasta que me contó algo que volvió a abrir la herida. ¿Sabías que hay un chico nuevo viviendo en el segundo A? Me dijo que a veces suena el timbre en la madrugada y que recibe cartas sin remitente, siempre a la misma hora. 2:43 AM. Le advertí que se fuera, que no las abriera, que no respondiera a los golpes ni a los susurros. Pero supe, por la mirada en sus ojos, que ya era tarde. Porque hay cosas que no terminan, solo cambian de nombre y siguen llamando. Gracias, Dark, por permitirme contar esto. Ojalá esta historia advierta a alguien más antes de que sea demasiado tarde. Porque en cada edificio antiguo, en cada piso olvidado, puede haber una puerta esperando ser abierta, y no todos los que llaman están vivos. Relato 3. La noche que dormí en la silla de un suicida. Me llamo Raúl, soy de Algeciras, en el sur de España, y lo que vengo a contarte esta noche no es una historia más. No es una leyenda urbana ni un rumor de pueblo. Es algo que viví en carne propia, algo que me marcó para siempre. Te invito a que te suscribas al canal, dejes tu like y compartas este relato con quien creas que no teme al más allá. Porque después de esta historia, dudo que vuelvas a mirar una silla vacía de la misma forma. Lo que ocurrió aquella noche fue más que una experiencia paranormal. Fue una advertencia, una puerta abierta que nunca debí cruzar. Y aunque pasaron ya 5 años, hay noches en que la escucho. Esa voz, ese llanto, justo antes de dormir. Todo comenzó en la primavera de 2019, cuando por cuestiones de trabajo me ofrecieron quedarme unos días en una antigua casa rural en los montes de Málaga. Era propiedad del padre de mi compañero de oficina, Arturo, y la necesitaban vigilada mientras la restauraban. Me ofrecieron techo y algo de dinero a cambio. No dudé. Quería desconectar de la ciudad y de una relación que acababa de terminar mal. Cuando llegué, la casa era enorme pero deteriorada. De esas con suelo de madera que cruje al caminar, con muros gruesos y muebles antiguos cubiertos de sábanas. Todo estaba en penumbra, con el olor a humedad incrustado en las paredes. Arturo me dejó las llaves, una linterna potente y una advertencia que tomé a broma. Ah, y si puedes, no duermas en la habitación del fondo. ¿Esa donde está la silla? Le pregunté por qué. Sonrió incómodo. Tonterías de mi padre. Dice que ahí se sentaba su hermano antes de quitarse la vida. La llamamos la habitación del eco. Pero no te preocupes, seguramente solo chirría más que las otras. Me reí con él, le agradecí y me instalé. Pasaron los 2 primeros días con total normalidad. Me dedicaba a leer, caminar entre los pinares y escribir. La tranquilidad me sentaba bien, hasta que llegó el tercer día. Aquella noche, una tormenta cubrió los cielos. Se fue la luz justo después de cenar. Tomé la linterna, me aseguré de cerrar puertas y ventanas, y subí a la habitación donde me alojaba. Pero algo me empujó a recorrer el pasillo. Una mezcla de curiosidad y una extraña nostalgia. Allí estaba, la puerta de la última habitación, entreabierta. El viento la empujaba y rechinaba suavemente. Asomé la linterna y vi lo que parecía un dormitorio intacto. La cama sin colchón, el armario cerrado, y al fondo, una silla de madera maciza, antigua, de respaldo alto y tallado. Estaba orientada hacia la ventana, como si alguien se sentara allí cada noche a mirar la oscuridad. El aire era más frío en ese cuarto. No exagero. Era como entrar en un sótano, aún estando en la planta alta. El olor era distinto, más rancio, casi metálico. No sé por qué, pero decidí entrar. Caminé hasta la silla. Le pasé la mano por encima. Tenía marcas, como si alguien hubiera pasado horas aferrado a los brazos de madera. Me senté. Y fue en ese instante que lo sentí. No el frío, no el crujido, sino un silencio que lo devoraba todo. Un vacío total. No se escuchaba el viento, ni la lluvia, ni los truenos que antes retumbaban por la casa. Nada.
Solo yo. Y algo más. Que no veía, pero estaba ahí, observándome. No sabría explicar cuánto tiempo estuve ahí sentado. La linterna empezó a parpadear, como si se resistiera a seguir iluminando aquella habitación. Pero yo no podía moverme. Era como si algo invisible, algo pesado y antiguo, me mantuviera clavado a esa silla. Finalmente me levanté con un sobresalto, como si despertara de un trance. Al salir de la habitación, me di cuenta de que había comenzado a sudar frío. El pasillo se sentía más largo que antes, más oscuro. Cerré la puerta tras de mí, convencido de que había sido víctima de mi propia sugestión. Volví a mi habitación y me recosté sin quitarme la ropa. La linterna había muerto por completo. Afuera, la tormenta se había ido, pero el cielo seguía sin estrellas. Me dormí con dificultad, y ahí fue cuando comenzó todo. Me despertó un golpe seco. Abrí los ojos en la oscuridad, confundido. Otro golpe, esta vez más fuerte. Venía del piso de arriba. Me levanté con el corazón latiendo en los oídos. Sabía perfectamente que no había nada arriba. Esa casa no tenía un segundo piso, o eso pensaba. El sonido cesó, pero fue reemplazado por otro más inquietante. El chirrido de una silla, balanceándose, repetido, rítmico, hipnótico. Provenía del otro extremo del pasillo, de la habitación del fondo. Tomé mi linterna de repuesto, que apenas tenía batería, y caminé hasta la puerta con pasos vacilantes. El chirrido cesó cuando estuve frente a la entrada. Silencio. Puro. Total. Hasta que giré el picaporte. La puerta se abrió lentamente con un crujido largo. La silla estaba en el centro de la habitación. Pero ya no estaba sola. Había algo en ella. Una silueta. Una figura oscura, encorvada, con los brazos largos descansando en los apoyabrazos. El rostro inclinado hacia abajo, cubierto por el cabello. No pude ver si respiraba, pero estaba ahí, sentada. La linterna parpadeó violentamente. Di un paso atrás. Tropecé con el marco de la puerta y caí sentado. Cuando volví a mirar, la silla estaba vacía. No dormí esa noche. Por la mañana, bajé a la cocina e hice café con manos temblorosas. El sol ya brillaba, y por un momento pensé en empacar e irme. Pero algo me retuvo. No era terquedad. Era una necesidad. Tenía que saber qué había visto. Llamé a Arturo, el dueño de la casa, y le pregunté directamente por su tío. Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. ¿Qué has hecho?, preguntó finalmente. Le conté lo que había pasado. El silencio. La silla. La figura. Arturo respiró hondo. Me dijo que su tío se había suicidado allí, en esa misma silla, mirando por la ventana, después de perder a su esposa y a su hijo en un accidente. Dijo que nunca encontraron una carta, que dejó todo intacto, solo una silla vacía, y la sensación de que algo quedó atrapado. Esa noche decidí no entrar en esa habitación. Dormí en el sofá del salón, pero no sirvió de nada. A las 2:17 de la madrugada, el sonido volvió. No venía de arriba esta vez, venía desde detrás de mí. Giré lentamente la cabeza, y ahí estaba la silla, en medio del salón, vacía, esperando. Me congelé. No podía explicarme cómo la silla había llegado hasta el salón. No la había tocado. No había escuchado arrastrarse ni crujir. Solo apareció. Estaba en el centro de la habitación, apuntando hacia mí. Tragué saliva. La linterna había muerto nuevamente, así que solo la luna, que tímidamente se colaba por la ventana, me daba una visión parcial de la escena. No podía ver bien, pero juraría que la silla estaba húmeda. Me levanté sin hacer ruido. Me alejé lentamente y dormí en el coche esa noche, estacionado junto a la verja oxidada que rodeaba la casa. Amanecí con el cuello torcido y la garganta reseca, pero al menos sentía que había escapado, aunque fuera por unas horas, de lo que fuera que estaba ocurriendo allí dentro. Regresé con la luz del día, decidido a marcharme esa misma tarde. Subí, recogí mis cosas, eché un vistazo a la habitación, y la silla ya no estaba. Tampoco estaba en el salón, ni en la cocina. Había desaparecido. Al cerrar la maleta, vi algo extraño en el espejo polvoriento del pasillo.
Me detuve en seco. No era mi reflejo completo lo que devolvía. Era mi cuerpo de espaldas, como si alguien lo observara desde dentro del cristal. El corazón me dio un vuelco. Entonces me acerqué y lo vi. En la superficie del espejo, trazado con algo grasoso y oscuro, alguien, o algo, había escrito una sola palabra: siéntate. Grité. No lo pude evitar. Tomé mis cosas, bajé corriendo, salí de la casa sin cerrar la puerta. Arranqué el coche temblando. En el retrovisor, al dar la vuelta, juraría que vi una figura parada en el umbral. Pero lo peor no fue eso. Lo peor ocurrió 3 noches después, cuando ya estaba de regreso en Algeciras, en mi apartamento. Había intentado olvidar lo vivido, convencerme de que fue una pesadilla, que el estrés y la soledad me jugaron una mala pasada. Pero no. A las 2:17 a.m. el sonido regresó, desde el pasillo. Ese crujido, rítmico, de madera antigua balanceándose. Salté de la cama y corrí hacia la sala. No había nadie, no había nada. Me giré lentamente, conteniendo la respiración, y ahí estaba, la silla. Esa maldita silla. Había viajado conmigo. La silla estaba ahí, en mi salón, como si nunca hubiera salido de la casa. Pero yo sabía que no la había traído. No estaba en mi coche. No la había cargado. Y sin embargo, ahí estaba. Me acerqué con cautela. Era idéntica. El respaldo tallado, los apoyabrazos gastados y esas mismas marcas, como dedos que se aferraron con desesperación antes de morir. Me temblaban las piernas. Toqué el respaldo con 2 dedos. Estaba frío, más que la madera debería estar. Y entonces escuché un susurro. No en el oído, no en la habitación, en mi cabeza. Siéntate. Me alejé como si me hubieran empujado. La silla seguía allí, inmóvil. Pero yo sentía su presencia como si me observara, como si me desafiara. Pasé las siguientes noches durmiendo en casa de mi hermano. No quería estar solo. Inventé una excusa, reforma de fontanería. No conté nada. Hasta que un día, regresando para recoger ropa, noté algo más. Había tierra, debajo de la silla. Tierra húmeda y pelos, humanos. Eso fue demasiado. La llevé a un vertedero, la arrojé en un contenedor industrial y me aseguré de que fuera destruida. Grabé todo con el móvil, como si necesitara convencerme de que por fin se había ido. Volví a casa, dormí. Soñé con un hombre, alto, encorvado, sin rostro, sentado. Y al despertar, el espejo de mi habitación tenía algo escrito desde dentro, como vaho en una superficie seca. Nunca fue la silla. Desde entonces, vivo con una certeza espantosa. No importa dónde esté, ni con quién. A las 2:17 a.m., cada noche, escucho ese chirrido. No siempre está la silla, pero la presencia sigue allí. Silenciosa, paciente, esperando. Y yo sé que algún día tendré que sentarme de nuevo. Gracias por escucharme, Dark. No compartí esta historia por valentía, sino por desesperación. A veces el mal no está atado a objetos. A veces se te pega al alma. Suscríbete al canal si disfrutas del terror real. Deja tu like, comenta qué te pareció este relato y si alguna vez viviste algo parecido. Tus experiencias pueden aparecer en el próximo episodio. Pero cuidado. Algunas historias no deberían contarse, porque a veces lo que escuchas también te escucha.